Apaga las notificaciones. Mira a tu alrededor. ¿Seguro que esa cámara no está encendida? Una noche cualquiera, alguien como tú hace clic en subir a la nube y se olvida. Meses después, un mensaje anónimo cruza medio mundo. Contraseñas descifradas, copias de seguridad abiertas como un libro. No solo hablamos de una estrella de Hollywood lejana, hablamos de cualquiera que confíe en que su móvil es un diario cerrado. Mientras dormías, una red de desconocidos convirtió fotos privadas en mercancía viral, y cuando el incendio digital estalló, los foros se iluminaron como casinos clandestinos, apuestas, intercambio, celebración. Y detrás, un coleccionista con un alias ridículo y una estrategia quirúrgica. La policía rastrea IPs, el FBI golpea puertas, plataformas enteras cambian normas a golpe de pánico. Pero la pregunta que debería helarte la sangre no es si pillaron a los culpables, sino cuánto tardarían en encontrarte a ti en esa misma trampa. Porque las historias que estás a punto de ver no son un simple escándalo de famosos. Es el mapa de un fallo sistémico, una grieta en la que cualquiera puede resbalar. Si crees que tus fotos están a salvo, espera a escuchar cómo se abrió la primera puerta, y la segunda, y la tercera. Revisemos los errores fatales que arrasaron con la privacidad de miles y las claves para que tu historia no acabe igual. Hola y bienvenidos a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complicado, bastante oscuro. La cara B de compartir imágenes íntimas en Internet. Vamos a explorar algunas historias reales, casos de exposición no consentida, hackeos masivos. Bueno, temas delicados, la verdad. Sí, es un tema duro. Vamos a hablar de la confianza digital, de cómo se rompe y qué pasa cuando esas fotos, esos vídeos privados, pues caen en manos equivocadas. Las consecuencias pueden ser tremendas. Pues sí. Y para empezar, vamos a analizar el caso de Kevin Bollard y su página web yougotposted.com. ¿Te suena? Sí, claro. You Got Posted fue, un ejemplo bastante terrible de cómo funcionaban estas cosas. Básicamente permitía que cualquiera subiera fotos íntimas de otras personas, casi siempre mujeres, de forma anónima. Eso es, y no solo las fotos, que ya es grave, sino que a menudo iban acompañadas de comentarios humillantes, datos personales, vamos, un acoso en toda regla. La web se hizo popular muy rápido, por desgracia. Es que esto del porno vengativo, aunque ya existía antes de forma más dispersa, digamos que webs como esta lo amplificaron muchísimo. Le dieron una plataforma centralizada y, sobre todo, anónima. Pero Bollard no se quedó ahí, ¿verdad? Dio un giro bastante siniestro a todo esto. Pues no. Creó una segunda web. ¿Cómo se llamaba? ChangeMyReputation.com, esa misma. Y ahí es donde la cosa se pone, aún peor. Usaba esa segunda web para cobrar a las propias víctimas por retirar sus fotos de You Got Posted. Madre mía. ¿Cuánto pedía más o menos? Pues según la información que tenemos, unos $300. O sea, montó un negocio basado directamente en la extorsión, aprovechándose de la desesperación de la gente que veía su vida expuesta ahí. Ya no es solo facilitar el acoso, es lucrarse directamente de él. ¿Es solo negocio o hay algo más ahí detrás? Una falta de empatía total, ¿no? Totalmente. Afortunadamente esto tuvo consecuencias. A Bollard lo arrestaron en diciembre de 2013. ¿Y de qué le acusaron exactamente? Pues de varios cargos: conspiración, robo de identidad y, sobre todo, extorsión. Durante el juicio salieron a la luz testimonios anónimos de víctimas que contaban cómo esto les había destrozado la vida: pérdidas de trabajo, relaciones rotas, incluso intentos de suicidio. ¡Qué horror! El impacto es brutal. Y la sentencia fue contundente: 18 años de prisión. Y eso que él técnicamente no subió las fotos, solo gestionaba la plataforma. Claro, pero ahí está la clave legal, ¿no? La responsabilidad del operador de la plataforma. Facilitar el contenido ya es grave, pero la extorsión directa fue lo que marcó la diferencia. No puedes decir, yo solo pongo la web, si luego te beneficias activamente del daño que esa web causa. Exacto. Y esto nos lleva a otro caso, quizá incluso más polémico si cabe, el de Hunter Moore y su web isanyoneup.com. Hunter Moore. Ese personaje dio mucho que hablar. Tenía una historia previa un tanto peculiar, ¿verdad?
Sí, antes de todo esto, tuvo un incidente en una tienda de ropa, Zumies, creo que fue en Sacramento. Tuvo un altercado con el encargado, acabó demandando por acoso sexual y le dieron una indemnización importante, unos $300,000. Vaya, y una experiencia así, traumática por un lado, pero con una ganancia económica inesperada por otro, puede influir mucho en las decisiones futuras, ¿no? A veces para mal. Pues parece que sí, porque después de cobrar, según cuentan, se dedicó a una vida de fiestas, drogas, viajes. Intentó ser DJ, pero vamos, que se gastó el dinero bastante rápido y se quedó sin blanca. Y entonces fue cuando se le ocurrió lo de eisenanyua.com. Exacto. Al parecer empezó casi como una broma, compartiendo fotos íntimas de una chica con amigos. Pero vio que la página tuvo un montón de visitas, 14.000 al principio, y dijo, ¿aquí hay negocio? Pero su modelo era un poco diferente al de Boyard, ¿no? Al principio creo que no cobraba por retirar las fotos. No, al principio no, pero hacía algo que en mi opinión era quizá peor. ¿El qué? Añadía enlaces a los perfiles de Facebook de las víctimas junto a las fotos íntimas. Eso es. Multiplicar el acoso exponencialmente. O sea, no solo te exponen íntimamente, sino que lo conectan directamente con tu identidad real, tu círculo social, tu familia. Es como si pusieran la dirección de tu casa al lado de la foto. Terrible. Totalmente. Y Moore, además, cultivó una imagen de tipo duro, de provocador sin ningún remordimiento. Era famoso por sus respuestas groseras, incluso a Facebook, cuando le pedían retirar contenido. Les envió una foto íntima suya. Madre mía, qué personaje. Apareció en programas de televisión como el de Anderson Cooper y no mostraba ni pizca de arrepentimiento. De hecho, él ayudó a popularizar el término revenge porn. Llegó a decir que las víctimas eran solo personajes y avatares en una pantalla. Esa falta de empatía es escalofriante. Y esa búsqueda de notoriedad, de ser el chico malo, ¿cómo podía operar así? Supongo que aprovechando un vacío legal que existía en ese momento, ¿no? Exacto. La legislación aún no estaba preparada para esto, pero la presión empezó a aumentar. Grupos como Anonymous y usuarios de 4chan contraatacaron, inundando su sitio con contenido ilegal para intentar que lo cerraran. Claro, eso le obligaría a moderar constantemente. Un trabajo ingente. Sí, la presión y el trabajo de filtrado se volvieron insostenibles, y al final Moore tuvo que cerrar eisenanyua.com. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Hubo un giro importante. Efectivamente. Aquí entra en juego Charlotte Laws, la madre de una de las víctimas. Ella no se quedó de brazos cruzados e investigó por su cuenta. ¿Y qué descubrió? Descubrió un patrón. Se dio cuenta de que muchas de las fotos publicadas no podían ser de venganza de exparejas, porque las víctimas aseguraban que esas fotos solo estaban en sus ordenadores o teléfonos. Empezó a sospechar que había hackeos detrás. ¡Qué fuerte! La importancia de la investigación ciudadana cuando parece que las vías oficiales no avanzan, ¿eh? Totalmente. Fue muy persistente. Recopiló pruebas y se las entregó al FBI. Y gracias a eso, tiraron del hilo. ¿Y qué encontraron? Encontraron la conexión con un hacker llamado Gary Jones. Resulta que Moore le había contratado para conseguir fotos íntimas hackeando cuentas de correo y redes sociales. O sea que no era solo gente enviando fotos, sino que él activamente buscaba material robado. Eso parece. Al final, arrestaron a Moore. Cuentan que fue un momento bastante tenso. Y lo condenaron. ¿A cuánto? ¿Y por qué cargos exactamente? Le cayeron 30 meses, 2 años y medio. Pero ojo, fue condenado por cargos relacionados con el acceso ilegal a ordenadores, con el hackeo, no directamente por publicar las fotos en eisenanyua.com. Ya, de nuevo, la ley iba por detrás del delito en sí mismo, digamos. Se le condena por el método para obtener las fotos, no por la publicación y el daño causado por ella. Es significativo. Muy significativo. Y esto nos conecta con el siguiente gran incidente que tenemos documentado. La filtración masiva de fotos íntimas de celebridades en 2014, el famoso The Fappening o Celebgate. Ah, sí, eso fue en escala completamente diferente. Un escándalo mundial. Aquí ya no hablamos de webs específicas como las de Boyard o Moore, sino de un hackeo masivo dirigido a figuras públicas. Exacto. Y los métodos fueron más técnicos, más sofisticados, digamos. ¿Cómo lo hicieron? Pues por lo que se sabe, usaron una combinación de técnicas. Principalmente 3. Una fue el phishing dirigido. Creaban correos electrónicos y páginas web falsas, imitando a las de inicio de sesión de servicios como iCloud o Gmail. Engañaban a las celebridades para que metieran sus contraseñas ahí. Como el típico email falso del banco que te pide tus claves, ¿no? Pero mucho más personalizado y dirigido. Eso es. Luego también usaron ataques de fuerza bruta, especialmente contra iCloud. Utilizaron herramientas como iDict,
que probaban miles de contraseñas comunes contra las cuentas, intentando saltarse los bloqueos de seguridad de Apple. ¿Y la tercera vía? La ingeniería social. Intentaban adivinar las respuestas a las preguntas de seguridad buscando información pública de las celebridades en redes sociales, entrevistas, etc. Cosas como el nombre de su mascota, su ciudad natal. Vale, o sea que combinaron varios métodos para conseguir el acceso a las cuentas, principalmente iCloud, por lo que parece. Sí, sobre todo iCloud, porque mucha gente tiene activada la copia de seguridad automática de las fotos del iPhone en iCloud, y a lo mejor ni lo sabe, o no es consciente de que todo está subiendo ahí. Hay una falsa sensación de seguridad con la nube. Claro. Una vez dentro de las cuentas, ¿qué hacían? Pues descargaban todo el contenido. Usaban herramientas como Elcomsoft, que permiten bajar copias de seguridad enteras de iCloud, y ahí encontraban de todo, incluyendo, claro, fotos y vídeos muy privados, íntimos. Y afectó a muchísimas celebridades, ¿no? Recuerdo nombres como Jennifer Lawrence, Kate Upton, Rihanna, Kirsten Dunst, muchísimas. Sí, la lista era larguísima. Y entonces llegó agosto de 2014. Y la filtración. Un usuario anónimo, que se autodenominaba coleccionista, empezó a publicar cientos de estas fotos en el foro 4chan. Además, pedía propinas en Bitcoin para seguir publicando más. Y de 4chan saltó a todas partes, ¿no? Como la pólvora, especialmente en Reddit. Se creó un subreddit llamado The Fappening, que creció de forma explosiva en cuestión de horas. Miles y miles de usuarios compartiendo, comentando, también en Twitter, en muchísimos sitios. Fue imparable. Madre mía. ¿Y cómo reaccionaron plataformas como Reddit? Pues al principio hubo dudas, un poco de caos. Empezaron a eliminar contenido que era claramente ilegal, como imágenes de menores, si las había, o a responder a las peticiones de retirada por derechos de autor, DMCA. Pero la cosa se desbordó. Después de una semana de polémica brutal y críticas masivas, Reddit decidió banear el subreddit The Fappening por violar sus reglas de forma masiva, especialmente la de publicar información privada sin consentimiento. ¿Y las celebridades afectadas? ¿Cómo reaccionaron ellas? Hubo de todo. Algunas negaron la autenticidad, otras guardaron silencio, pero muchas confirmaron que eran fotos reales y expresaron su indignación y su dolor. La declaración de Jennifer Lawrence a Vanity Fair fue muy sonada. Sí, la recuerdo. Dijo algo así como que se sentía violada masivamente por el puto planeta, ¿no? Exacto. Una frase durísima que refleja la magnitud del trauma. También contó que llevaba tiempo frustrada con iCloud sin saber que la estaban hackeando. Imagina la impotencia. Uf, es que el impacto psicológico de algo así tiene que ser devastador y duradero. No es solo la exposición del momento, es la sensación de violación de la intimidad más profunda. La investigación fue compleja. Consiguieron rastrear algunas direcciones IP, por ejemplo. Una llevó a un tal Emilio Herrero en Chicago. Descubrieron que no era un solo hacker, sino una red de varias personas en diferentes estados que colaboraban o actuaban por su cuenta. Ah, o sea que no fue obra de una sola persona. No, hubo varios arrestos y condenas a lo largo de los años siguientes. Nombres como Ryan Collins, Edward Mayerchik, George Garofano recibieron sentencias de prisión, aunque no larguísimas, de meses o pocos años. Y de nuevo, condenados por el hackeo o por la publicación. Principalmente por el hackeo, por el acceso ilícito a las cuentas. Por ejemplo, a Ryan Collins se le atribuyó el acceso a más de 100 cuentas. Otro, Christopher Rannan, recibió una sentencia más dura, 34 meses, porque también accedió a cuentas de compañeras de trabajo y de colegio, incluyendo menores. Vaya. Pero el que publicó originalmente las fotos en 4chan, el coleccionista... Ese, que sepamos, sigue siendo anónimo, no se le ha identificado. Los condenados fueron los que obtuvieron el material, no necesariamente el que lo filtró inicialmente. Entiendo. Bueno, todos estos casos que hemos comentado, Boyard, Moore, The Fappening, aunque terribles, sirvieron para que algo cambiara. ¿Hubo alguna consecuencia positiva, digamos? Pues sí, afortunadamente sí que provocaron cambios. Por un lado, las plataformas como Reddit endurecieron mucho sus políticas. Prohibieron explícitamente la publicación de contenido íntimo no consentido, algo que antes era más ambiguo. Ya era hora, ¿no? Desde luego. También vimos cómo la policía cerraba sitios similares que seguían operando, como Anon y B. Y quizá lo más importante, estos escándalos dieron un impulso enorme a la creación de leyes específicas contra el porno vengativo en muchos países y estados. Claro. Se vio la necesidad de tipificar este delito, concretamente. Exacto. Por ejemplo, en sitios como Texas, ahora el porno vengativo puede acarrear penas de cárcel y multas importantes. Se empezó a tomar conciencia legal del problema. Entonces, si tuviéramos que sacar una lección final de todo esto,
¿Cuál sería? ¿Qué hemos aprendido o qué deberíamos haber aprendido? Pues yo creo que la lección más dura, pero quizá la más necesaria, es que la privacidad digital al 100%, sobre todo cuando hablamos de imágenes íntimas, es prácticamente una ilusión. Sí, estoy de acuerdo. Por mucho que confíes en tu dispositivo o en tu contraseña en la nube privada, el riesgo siempre existe. Nunca es cero. Esas fotos nunca son totalmente seguras. Por eso, las medidas básicas de seguridad son más cruciales que nunca, ¿no? Fundamentales. Contraseñas fuertes, que no sean obvias. La autenticación de 2 factores, activarla siempre que se pueda. Ser súper escépticos con correos o mensajes sospechosos que pidan datos, porque el phishing sigue funcionando muy bien. Incluso cosas como tapar la cámara web del portátil o la del móvil cuando no se usa. Sí, paranoia quizá para algunos. Pero visto lo visto, y sobre todo, yo añadiría la necesidad de pensar en el peor escenario posible antes de crear o compartir contenido íntimo. Preguntarse, ¿qué pasaría si esto cayera en las manos equivocadas? ¿Estoy dispuesto a asumir ese riesgo? Es una reflexión incómoda pero necesaria. Al final, todo vuelve a la importancia del consentimiento, por supuesto, pero también de la empatía, de ser conscientes de las consecuencias reales, legales y emocionales que tienen nuestros actos en el mundo digital. Exacto. Nos deja pensando si la tecnología y la cultura que estamos construyendo realmente protegen la dignidad de las personas, o si, por el contrario, están abriendo nuevas puertas para vulnerarla. Es una pregunta clave. Sin duda. Una reflexión final importante. Esperamos que este análisis, esta exploración de los casos, os haya resultado reveladora y, sobre todo, útil. Muchas gracias por escucharnos en otro episodio de Cyber Podcast for You. Si os ha gustado este análisis, si os ha parecido interesante, no olvidéis suscribiros al canal, darle a like, que nos ayuda mucho, y dejarnos vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de estos casos? ¿Conocíais todos los detalles? Y echad un vistazo también a los otros capítulos que os sugerimos por aquí, en las miniaturas al final del vídeo. Seguro que encontráis más temas que os interesan. Eso es. Cuídense mucho y hasta la próxima.